Bien, entonces, como les había explicado, en esta nueva modalidad del input box, ¿verdad? Que usted puede apreciar acá en pantalla, pues estas modalidades, estos dos ejemplos que yo he colocado acá, básicamente nos sirven para poder adjudicarle a un mensaje de un input box un valor numérico, o bien puede ser llegar a ser el valor de una variable. Entonces, para tenerlo en cuenta, que vuelvo, repito, esto es muy útil cuando lleguemos a trabajar los ciclos acá en Visual Basic. Ahí podemos ver el mensaje, obviamente el dato adjudicado, y el segundo, que es exactamente mensaje de dato adjudicado con un texto en la barra de título. Bien, ahora vamos a la otra parte que me interesa acá el día de hoy, que realmente me interesa, es una forma básica y muy utilizada para trabajar con los input box. Para poder darnos una idea de lo que vamos a hacer acá el día de hoy con estos text box, vamos a hacer un programa bien sencillo que básicamente nos va a permitir a nosotros sumar dos números. Claro está, para esta situación lo que vamos a hacer es que vamos a permitir el ingreso de los números, no de manera directa por medio de los text box como lo hacíamos. Recuérdense que en nuestros primeros ejemplos colocábamos el número directamente en lo que serían los text box y después sumábamos. Ahora vamos a hacer algo distinto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer de que los números ingresen por medio de un input box. Vamos a hacer que los números ingresen por medio de un input box y que después aparezcan en los text box. Es decir, algo similar a esto. Vamos a pedir el número, que ingresemos el número, y una vez que yo ingrese el número, quiero que aparezca directamente en este text box. Eso es lo que se pretende hacer con este programa. Bien, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Para ello, yo voy a programar el botón suma, ya que el botón limpiar básicamente lo único que va a hacer es limpiar estos text box, nada más. El botón suma lo que va a hacer es que al momento que se ejecute, va a permitir que aparezca lo que sería en esta situación un input box, el cual va a permitir el ingreso de un dato hacia este text box de acá. Luego, después de eso, va a aparecer otro input box que va a permitir el ingreso del número hacia este text box de acá. Bien, para ello, entonces, después de eso, vamos a mostrar el resultado de la suma mediante un MSG box para no perder también la costumbre de usar esta función. Así que vamos a dar inicio entonces con lo que sería mi botón suma. Pregunta para todos. Si son dos números los que tengo que sumar, ¿cuántas variables tengo que declarar? Exacto, son dos. ¿Por qué dos? Porque recordemos que va a ser una variable que va a guardar el número que se ingresa en txt1, perdón, en el input box para el txt1 y otra variable para el número que se ingrese por medio del segundo input box que va a caer en el txt2. Bien, entonces, como yo ya sé cuántas variables voy a declarar, voy a directamente a declararlas antes de usarlas. Voy a colocar acá dim n1, n2, as, y pregunta para los que están en casa, ¿de qué tipo debo de declarar yo este tipo de variables? ¿Como tipo entero o como tipo doble? Para los jóvenes que están acá en casa, ¿como tipo entero o tipo doble debo declarar yo esas variables? Pregunta. Como entero, profe. Entero. Ok, ¿quién dice doble? Ok, entero, doble y tenemos acá mitad. Ok, perfecto. Importante acá, jóvenes, tanto para los que están en casa como para los que están acá. Los que dijeron entero, no hay problema, ¿sí? Está bien. Sin embargo, nosotros a partir de ahora tenemos que empezar a acostumbrarnos a pensar de que nuestro programa obviamente lo va a utilizar otra persona. Obviamente nosotros, como somos los mismos que lo estamos usando, ¿verdad? Sabemos de que solamente números enteros va a poder aceptar este programa. Sin embargo, recuérdense que siempre hay personas que nunca van a hacer caso por más que nosotros se los indiquemos. Así que siempre hay que tratar la manera de evitar de que nuestros programas den errores.
Así que yo lo voy a declarar porque esta es una suma de números como tipo doble, por aquello de que venga alguien y quieran colocarle decimales para tratar de arruinarme mi programa, pues entonces se va a topar con que no va a poder ser así porque mis variables están declaradas como tipo doble, es decir, va a poder aceptar decimales como números enteros. Bien, entonces, ya que las he declarado, vamos entonces a pasarnos al botón de suma. Bien, muy importante acá. Lo que yo voy a hacer en este momento, voy a hacer de que cuando se ingrese el número en el input box, quiero que ese número se almacene en la variable N1. Y cuando se ingrese otro número en el segundo input box, quiero que este se almacene en la variable N2. Para eso hago algo muy sencillo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá N1 va a ser igual, y voy a colocar acá input box, a lo que se escriba dentro de este input box. Ingrese un número. Eso es lo que significa esta línea. N1 o la variable N1 va a ser igual al dato que se ingrese en el primer input box. Luego voy a indicar en otra línea. N2 va a ser igual al input box y obviamente que en este caso el otro dato que se llegue a ingresar. Voy a colocar acá, ingrese otro número. ¿Eso qué significa? Cuando se meta el primer número a este primer input box, automáticamente va a caer en N1. O sea, va a guardar directamente en N1. Y cuando se meta el segundo número en el segundo input box, se va a guardar directamente en N2. Eso es lo que estoy tratando de decir con estas líneas. Bien, permítanme un momentito. Permítanme un momentito, jóvenes, vamos a pausar la grabación. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a revisar en este momento el programa. Vamos a darle clic al botón de suma. Si usted se fija bien, aparecen ya los respectivos input box. Ingrese un número. Voy a colocar acá el 50 y le voy a dar a aceptar para que aparezca el otro input box. Ingreso otro número 100. Bien, obviamente este programa hasta el momento no está haciendo nada más porque no he programado para que aparezcan acá los datos, pero entre comillas se supone de que ya esos valores ya están guardados dentro de N1 y N2. Ahora bien, para realmente saber si los guardó de verdad ahí, vamos a hacer lo siguiente. Para esto vamos a llevar un orden. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar N1, voy a tomar el primer dato y luego después de que lo haya guardado en N1, lo voy a mostrar en el TXT1, es decir, para que se pueda observar en el textbox y de esa manera pues salgamos de dudas y sepamos que realmente el primer número que se ingresó se guardó en N1. Para ello voy a hacer acá esto. Voy a colocar acá TXT1, TXT1.text va a ser igual al valor de N1. De esta forma. Guardamos el cambio. Y acá le voy a colocar acá txt2.text igual al valor de n2. Y guardamos los cambios. Entonces acá se entiende la siguiente sintaxis. Tomo el número que se ingresó en input box 1
y posteriormente voy a mostrar en el TXT1 el valor que se haya guardado en N1, que lógicamente sabemos que fue lo que se ingresó en el input box. Luego tomo el segundo número que va a ser ingresado por medio del input box 2 y lo voy a mostrar luego en un text box, que en este caso tiene por nombre TXT2. Y obviamente yo sé que ese número que fue ingresado en este input box está almacenado o guardado en la variable N2. Eso es lo que voy a hacer o se pretende hacer con este programa en este momento. Tomamos los números por medio de los input box y luego los mostramos en sus respectivos text box. Vamos a ejecutar en este momento el programa y voy a darle acá suma. Y fíjense muy bien, por favor. Tengo acá, ingrese un número, voy a colocar el número 50. Ingrese otro número, voy a colocar acá el número 100 y le doy a aceptar. Ahora vea que ya aparecen mis respectivos números que fueron ingresados, tanto en el TXT1 como en el TXT2. Y acá, pues básicamente ya los podríamos sumar, ¿verdad? 50 más 100, pues que nos dé obviamente el resultado. Entonces, esa sería una forma para poder trasladar los datos que vienen de un input box hacia un text box. Esa sería una sola forma nada más, ¿sí? Cuando pasamos de un input box a un text box por medio de variables, ¿sí? Aquí estamos haciendo uso de las variables para obviamente poderlo, en este caso, mostrar. Ahora bien, esto es la segunda forma. Esto solamente lo voy a hacer con este input box de acá. A los chicos que están acá aquí en el laboratorio, solo necesito por favor que observen, no vayan a hacer estos cambios porque no sea que, pues en este caso no les vaya a funcionar, pero solamente quiero que observen esto. Esa sería la forma de poder pasar, vuelvo y repito, un dato de un input box a un text box por medio del uso de variables. Para ello, obviamente, me hice dos líneas. La otra forma que usan algunos programadores es hacerlo de manera directa. ¿Cómo se hace de manera directa? De la siguiente forma. Se coloca acá. txt2.text va a ser igual al valor que se escriba en el input box. Y aquí colocamos, ingrese otro número. Esa sería la segunda forma. Vamos a guardar acá cambios. Lo voy a ejecutar. Vamos a darle en suma. Ahí aparece el primer input box. Voy a colocarle 50. Ingrese otro número. Voy a colocar un 500. Y le voy a dar a aceptar. Y vea, me funcionó de igual forma. Dos formas de hacerlo. Una por medio de variables. Obviamente nos llevamos dos líneas. Y la otra, como yo le digo, al punto y al hueso, ¿verdad? O sea, sin tanta línea, sin tanta variable. Hacemos uso directamente de las funciones para poder, obviamente, almacenar el dato numérico en un text box directamente por medio de un input box. Ahí tienen ustedes dos sintaxis distintas, pero que al final hacen la misma función. Entonces, no sé si a los que estamos acá en casa tengamos alguna duda, alguna pregunta sobre esto, sobre las dos variantes, dos formas de cómo poder ingresar datos desde un input box a un text box. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, permítame un momentito, por favor. Bien, entonces, como les decía, dos formas distintas de poder utilizar lo que sería el input box con los text box. Claro está, ahora pues vamos a mostrar la respuesta, que tenemos que mostrar la respuesta también dentro de un MSG box. Bien, en este punto, antes de mostrar la respuesta, quiero dejar algo bien claro. Esto lo voy a dejar así nada más,
así, no quiero cambiar nada de esto porque no quiero confundir a los que están acá tampoco. Para poder hacer la suma, voy a crear otro botón. Voy a crear otro botón al cual le voy a llamar BTN suma 2, que ese sí es el que va a sumar. Que este botón de acá solo me haya quedado solo para poder conocer cómo se pasa de un input box a un text box. Ahora, este de acá sí me va a hacer la función de sumarlos. Para ello, a este nuevo botón le voy a colocar como nombre BTN suma. Voy a colocar acá BTN suma. Perdón. Sí, BTN suma 2. Solo permítanme acá que aquí sí tuve que tener que poner muy ancho acá la barrita para poder ver acá. Y vamos a colocar BTN suma 2. Y en la propiedad de text le vamos a colocar lo que sería suma 2. Que básicamente este sí es el que los va a sumar. Bien, este lo voy a dejar con otro nombre para no confundirlo porque al final este no suma nada. Solamente ejemplo de traslado de datos a un textbox. Perdón acá que el teclado este está mero duro. Bien, entonces tenemos esto acá. Así de esa forma pues no nos confundimos tanto. Bueno, entonces este solamente nos sirve para poder pasar de un input box a un text box. Ahora bien, vamos a proceder a hacer la suma. Algo muy importante que yo quiero dejar acá claro, obviamente cada quien maneja su propia lógica y esto también evidentemente no es una regla exacta o una regla obligatoria que se tiene que seguir. Pero mi lógica me dice a mí lo siguiente. Si yo voy a sumar dos números por medio de input box, es decir, si quiero ingresar los números que se van a sumar por medio de los input box, ¿para qué quiero entonces los text box? ¿Para qué voy a utilizar los text box entonces si voy a meter los datos de un input box? Para eso mejor que se ingresen por medio de un input box y que una vez directamente se sumen. Y así estoy evitando colocar más controles en mi formulario, que a la larga obviamente lo va a hacer que se vea feo, porque hay bastantes controles. Entonces, en este caso, en este ejemplo, voy a hacer la suma sin tocar acá los textbox, es decir, aquí no los voy a utilizar. Para este ejemplo de suma 2 voy a hacer lo siguiente. Voy a venir siempre, voy a colocar acá, en este caso, voy a utilizar otras variables. Ya no voy a utilizar N1 y N2. Voy a utilizar acá N3 y N4, claramente está. Las voy a declarar. N3, N4. He declarado dos nuevas variables como tipo doble. Entonces, una vez que ya han sido declaradas, voy a pasar a programarlas al botón suma 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mismo pasos que hice en la anterior. N3 va a ser igual a input box, ingrese primer número, entre comillas. Y voy a colocar N4, va a ser igual a input box, ingrese segundo número. Eso sería acá lo que haremos. Bueno, ya sabemos entonces que básicamente lo que estamos haciendo acá es que estamos solicitando los números que a su vez se van a estar guardando en N3 y N4. Después de que hayan sido solicitados los números, lo que voy a hacer es que los voy a sumar.
Tengo acá dos opciones. La primera es crear otra variable para que contenga el resultado total de esa suma de N3 y N4. Y la segunda es tirarlo todo o tirar la operación directamente en un MSG Box, que básicamente es lo que voy a hacer en este momento. Voy a colocar acá MSG Box, entre comillas, voy a colocar. Esta es la suma de sus números ingresados. Y coloco acá el signo I, que me va a permitir a mí mostrar lo que sería la suma de N1 más, perdón, de N3 más N4. Que recordemos que son las variables que estoy usando precisamente en esta área del botón. N3 y N4 están recibiendo los números de los respectivos input box y posteriormente los voy a sumar. En un MSG box va a aparecer la suma de estos. Entonces vamos a guardar cambios. Solo permítame un segundito. Bien, vamos a ejecutar acá el programa. Y le vamos a dar acá donde dice suma 2. Dice ingrese el primer número entero, 100. Ingrese el segundo número, 50. Y aparece un MSG Box que dice, esta es la suma de sus números ingresados, 150. Sin necesidad de haber utilizado los textbox. ¿Sí? Una forma mucho más simple, obviamente, pues entre comillas, más rápida de hacerlo, si lo quiere ver de esa forma, para no estar metiendo más controles al formulario. Para eso también nos puede servir un input box, que en algún momento usted se puede llegar a topar con el caso de que necesita hacer una operación rápida y no estar creando textbox, colocarles nombre, etcétera, etcétera. Mejor acá, de manera sencilla y rápida. Usamos los inputs y esto ya funciona así. Puras funciones, input box y MSG box, los dos combinados en uno solo. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta ahí en casa con respecto a lo que acabamos de manejar acá. ¿Dudas, preguntas? Bien, recuérdense de algo muy importante ya para ir concluyendo este tema. El input box se usa o es una función que se suele utilizar por lo general en sustitución de un text box, ¿sí? Si usted va a utilizar el input box es porque no va a utilizar text box. Sin embargo, hay casos, entre comillas, extraordinarios, sobre todo cuando se trabajan con bases de datos acá en Visual Basic, donde sí se hace uso de la combinación de ambos, tanto input box como text box, ¿verdad? Pero esos son temas para más adelante. Hoy acá me interesa que usted haya conocido cómo se manejan la forma base de los input box, obviamente desde el más sencillo hasta pues mostrándolo ya con valores numéricos o valores de variables, hasta poder hacer simples traslados de un input box a un text box o hacer una simple suma de acá utilizando input box y MSG box. De esta forma, pues, si no hay dudas ni preguntas, pues yo estaría ya dando por cerrado este tema de lo que serían ya las funciones, en este caso MSG box e input box acá en Visual Basic. Las próximas clases que vamos a tener, vamos a hacer una pequeña pausa con lo que respecta a los controles, es decir, ya no vamos a seguir viendo por el momento, vamos a hacer una pausa tal vez de pronto una semana en ver controles, sino que me voy a dedicar más que todo a empezar a trabajar con ustedes lo que son las sentencias lógicas, es decir, las sentencias if y los ciclos, en este caso el ciclo for acá dentro de Visual Basic. No, no es necesario, Jason, no es necesario. Entonces, por favor, importante, siempre, siempre, para los que están en casa, por favor, traten de hacer los programas que estoy dejando acá como ejemplos ahí en su computadora, porque es mentira que solo con verse le va a quedar esto. Tiene que practicarlo. El otro punto, que también es para los que están acá conmigo en el colegio, cuando termine el programa y le funciona, lléveselo para su casa en una USB
Así tiene también con qué analizar. Aquí solamente la práctica le va a ayudar porque solo con ver realmente es mentira que vaya a ganar acá conmigo. Entonces, jóvenes, con eso damos por finalizado acá la clase del día de hoy, recordando el día de mañana, por favor, lo siguiente.